Gracias al Señor que nos permite un domingo más poder compartir de este servicio en el Señor. Amén. Le invito a que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. Creo, sí. Amén. Habiéndolo encontrado, daremos lectura en el nombre del Señor. Amén. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, es un desierto. Él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de los tesoros, de todos los tesoros de la reina, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero sin voz delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le dio justicia, mas su generación, ¿quién la describirá? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pues siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Oremos al Señor. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, por tu amor y misericordia para con nosotros. En esta hora, Padre Celestial, se ha leído tu palabra, mi Dios amado. Pedimos que tu Santo Espíritu sea en medio de nosotros, de aquellos que van a escuchar tu palabra, desean y anhelan escuchar tu palabra, mi Dios amado. También te pido que tu Santo Espíritu sea conmigo, mi Dios amado, el cual voy a exponer tu palabra, para que ésta sea con gracia, sabiduría, mi Dios amado, y sea guiada por tu voz, mi Dios amado. Padre Celestial, rogamos que en estos tiempos, en estos momentos, mi Dios amado, tu nombre sea glorificado. Amén. Y tu iglesia sea edificada. Sí. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, seguimos con el avance de la historia bíblica de los que venimos leyendo y hablando sobre la vida de los primeros cristianos, la vida de los primeros que formaron la iglesia de Cristo, ¿ya? Es como que si por ese motivo, como todas estas grabaciones están siendo publicadas, en unos 50 o 100 años más, o 500 años más, si el Señor no viene, alguien encontrara los escritos, los audios de la Iglesia Templo de Gracia del año 2024 y hablara y contara, no sé, por los que vivían o los que cómo empezaron la obra de trabajar esos hermanos, y nos sacan a nosotros. Así nosotros estamos viendo a estos hermanos, cómo iniciaron sus obras, cómo empezaron a través del Espíritu Santo, con errores, con aciertos, con desaciertos, pero movido por el Espíritu Santo. Amén.
Ya lo encontramos desde el hecho del avivamiento del Pentecostés a esta época, alrededor de unos 6 años y medio, desde ocurrió todo. Anteriormente, el hermano Josué nos habló sobre la persecución de la iglesia y la causa de. Luego el pastor Carlos nos hablaba sobre lo que pasaba en Samaria, cumpliéndose lo que Jesús le había dicho, que ellos van a ser testigos, ¿ya? Dios tomó que la persecución fuera el motivo o el catalizador para impulsar la evangelización en Samaria. ¿Era el objetivo primario de Dios, de Jesús, que fuera a través de una persecución? No lo sabemos, pero Dios lo tomó en ese aspecto. Si nosotros no llevamos a cabo la obra de Dios como Él la encomendó, Dios va a tomar uno u otro medio para que nosotros llevemos a cabo. Por eso la palabra de Dios dice, aunque nosotros callemos, las piedras van a hablar. ¿Es ideal o el principal factor de que las piedras hablen? No. Dios no quiere que las piedras hablen, quiere que nosotros hablemos. Pero si nosotros no hablamos, Dios tiene las piedras. Ahí tiene su reserva. Entonces así vemos cómo esta persecución a través de Pablo, de Saulo, que Dios también lo tomó para poder impulsar su misión, su reino, para que sea expandido. En ese entonces Saulo, más adelante lo vamos a ver como Pablo, Dios lo tomó tanto en su tiempo inconverso como en su tiempo de cristiano. Pero Dios siempre va a llevar su plan. Y aquí vemos también una forma de cómo Dios lleva su plan para que este mensaje sea expandido. Primero vemos que Jesús viene aquí a la tierra y sana a los que son necesitados, a los que son pobres, a los que tienen alguna aflicción física, los que tienen alguna necesidad emocional o carencia material en su casa. Por ejemplo, sanó a la mujer de flujo de sangre, le perdonó la vida a la mujer adúltera, le resucitó al único hijo de una mujer viuda que iba pasando con el féretro por ahí, fue a sanar a este hombre que llevaba 18 años sentado en el estanque de Betesda. Entonces, Jesús, en base a eso dice, no, Jesús vino a los pobres. No, no se trata de riqueza o de pobreza el Evangelio, se trata del corazón. Y aquí nosotros vemos que el Evangelio, por cómo se transmitió el Evangelio hacia el norte del río Nilo, de Egipto hacia el norte, vemos que Dios ocupa a alguien que es magnate, a alguien en nuestra época pero multimillonario, ¿ya? Multimillonario. El etíope, para que veamos el servicio acá, o la figura de este hombre, de este personaje, el etíope era un eunuco. Por el rango de su cargo en el reino donde estaba, tenía que serlo. Por cultura, por muchas cosas. Pero era alguien que cuidaba el tesoro de la reina. O sea, no era alguien tonto, era alguien culto. No era alguien pobre, era alguien rico. No era alguien necesitado, era alguien que tenía de todo. Tenía sirviente, vivía en ilusión, era alguien multimillonario, si nosotros habláramos en esta época. Y a Dios le plació que el Evangelio que se expandiera hacia Etiopía, al norte de Nilo, no lo que concebemos hoy día, ese sector, a través de este hombre, de alguien rico, que experimentó la salvación de Dios a través de Felipe. Ahí dicen, vamos a ver un poco más adelante, dice que cuando ascendieron del agua, que quiere decir que fue como por inversión, que Felipe lo metió debajo del agua y cuando lo levantó, Dios tomó a Felipe y lo llevó para otro lado. Y dice que el etíope no lo vio nunca más, pero se fue gozoso hacia su nación. Y ahí podemos ver más adelante, a través de los escritos de los padres de la iglesia, que la iglesia en aquel lugar floreció, el evangelio se expandió a través, más acertadamente a través de este hombre, a través de la predicación de Felipe a este etíope. ¿Ya? Ahora, pasamos de esta preocupación que vimos anteriormente de Simón el mago, este hombre que aparentaba cristiandad, aparentaba un seguidor de Cristo, ¿ya?
en la Escritura, vamos a hacer un repaso hacia atrás, nos dice que Simón creyó y anduvo con Felipe. Desde que llegó al oído de Pedro en Jerusalén y hasta que Pedro llegó a Samaria, tuvieron que haber pasado por lo menos 3 semanas. Entonces imagínense a este hombre, Simón el mago, creyendo, bautizándose, al lado de Felipe por lo menos 1 mes y medio. Servicio que había, donde estaba Felipe, estaba Simón. Predicación que hacía Felipe, estaba Simón. Milagro que hacía Felipe, estaba Simón. Escuchaba todo lo que hacía Felipe, escuchaba todo lo que decía Felipe, veía todo lo que hacía Felipe, ahí estaba Simón. Aparentemente, si nosotros lo ponemos en el estándar de activismo religioso, Simón era un creyente genuino. Se bautizó, estaba todos los días, estaba a disposición de Felipe, seguía las enseñanzas. Y también conjuntamente los hermanos de Samaria. Pero hay un pasaje que dice que vinieron Pedro a bautizarlo porque habían creído en Jesús. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero aún le faltaba el Espíritu Santo. Le faltaba que recibieran el Espíritu Santo. Ahora vemos acá un contraste. Si nosotros nos vamos unos capítulos más atrás, vemos este mismo contraste que hace Lucas. Por ejemplo, nos habla de Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Era un hombre piadoso. Dice que primeramente él tenía unos bienes, los vendió y los dio a disposición de los apóstoles. Luego que nos relata ese hecho, Lucas nos presenta a Ananías y Zafira. Ahora nos presenta a Simón el mago, que se bautizó, pero no hubo cambio. Y ahora nos presenta a un etíope, que sí se bautizó, y sí hubo un cambio. Siempre podemos encontrar este contraste que nos hace Lucas a nosotros, resaltando ¿qué cosa? Resaltando que muchas veces lo externo que nosotros podamos aparentar no revela necesariamente lo que está internamente en nuestro corazón. Primero, veamos a este etíope. Dice, versículo 28. Dice, volvía sentado en su carro, el etíope, leyendo al profeta Isaías. Perdón, vamos un poquito más real, 27. Dice, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. O sea, este personaje no era un judío, no era un israelita, pero este personaje fue a Jerusalén a adorar. Hay algo ahí que nos marca la diferencia, hay algo que nos marca y nos dice algo sobre este hombre, sobre la necesidad que este hombre tenía de conocer más de Jehová, más de Yahvé, el Dios de los israelitas, que siendo un hombre que no es israelita, iba a Jerusalén a adorar. Entonces ahí ya nos marca un poco el carácter de este hombre, de este etíope, que tenía la necesidad. Y cuando nosotros mostramos la verdadera y genuina necesidad de conocer a Dios, Dios siempre va a responder y va a saciar esa necesidad. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan que tiempo atrás en los estudios que hicimos, en los estudios que estamos haciendo los días martes, vimos los viajes misioneros que hizo Pablo, los 3 viajes? Y vimos la distancia, y creo que paramos un ratito, la distancia entre Gaza y lo que trasladó Dios a Felipe. ¿Se acuerdan un poco? No es una distancia menor. Tampoco es una distancia menor para que pudiera recorrer. Entonces, Dios ve la necesidad genuina de este hombre, de este etíope, no israelita, no alguien dentro de la nación prometida, no alguien nacido dentro, por así decirlo, de una familia cristiana, pero tenía la necesidad de ir y adorar a Jehová, porque eso fue su misión, a Jerusalén, para adorar. Y cuando este hombre venía de vuelta de su adoración,
Dios le acerca a alguien para que le instruya y profundice aún más. Cuando ve este acontecimiento, Felipe se acerca al carro y ve que está leyendo. Y yo creo que Felipe le hace esta pregunta como para romper el hielo, para iniciar una conversación. Muchas veces nosotros estamos viendo a alguien y como que somos movidos o que el Espíritu nos mueve a conversar con ellos, a hablar con ellos, pero ¿cómo empezamos? ¿Qué le digo? Hola, ¿cómo estáis? Y aquí Felipe se acerca y dice, ¿entiende lo que él es? Y como este hombre etíope era alguien genuino y sincero, le dice, ¿cómo podré entender si no hay alguien que me explique? Ahora, en la antigüedad, todo biblio, o sea, todo libro que se haya escrito en la antigüedad, sobre todo en carácter espiritual, era necesario que alguien lo explicase. C.S. Lewis, en una carta a una amiga de él, dice: ningún antiguo libro sagrado estuvo destinado a que fuese leído sin la ayuda de un maestro. De ahí el comentario en hecho que el etíope le hace a Felipe: ¿y cómo podré entender si alguno no me guía? Ningún libro sagrado, ya sea cristiano o ya sea de otro reino, macedonio o para otro dios, ningún libro en la antigüedad fue escrito para que fuese leído sin la ayuda de algún maestro. Ningún libro en la antigüedad tenía. Por eso el etíope genuinamente, sinceramente le dice: ¿cómo yo voy a entender este libro sagrado que habla de Jehová si no hay alguien que me lo pueda enseñar? Y aquí, hermano, hay una enseñanza para nosotros como iglesia. Muchas veces he conversado, me han hecho algunas preguntas y yo soy en ese aspecto muy tajante. Persona que se diga ser cristiana pero no quiera congregarse, para mí no es cristiana. Amén. Y eso, yo soy tajante en eso. Y me dicen, no, pero qué severo, y con muchos amigos. Para mí eso es tajante. ¿Por qué? Porque si yo soy cristiano y el Espíritu de Dios mora en mí, lo que va a hacer el Espíritu es moverme a congregarme con otro cristiano. Sí, amén. Es moverme a... Ciertamente, como dice Pedro, y algunos se afirman de eso, ciertamente ninguna profecía o interpretación es privada, es pública. O sea, ¿qué quiere decir? Algunos dicen, no, pero que yo no necesito ir a congregarme en una iglesia porque yo también puedo recibir la revelación de Dios porque esto es público, no es privado, no pertenece a una denominación, no pertenece a un pensamiento teológico. Esto es público, no es privado. Se afirman de eso. Y eso es correcto. Pero yo tengo la necesidad de que alguien me enseñe la palabra. Sí, amén. En este caso, como iglesia, yo soy el que tiene la responsabilidad de enseñar la palabra. Pero eso no me excusa a mí de yo también buscar con otros pastores que sean líderes, que me administren y me den palabra. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa necesidad que tiene el etíope, de que alguien me le explique, de que alguien me le enseñe, de que alguien me guíe. Él dice, ¿y cómo podré si alguno no me guía? No, el tema de la palabra, mis hermanos, no es algo que tengo que decir de aquí de arriba, diga, hermano, usted tiene que creer en esto porque esto. No, yo lo tengo que guiar a usted a través de la palabra, para que ustedes en su devocional, en su lectura, en su meditación, puedan ir por el camino correcto. Alguien que solamente dice, no, yo leo la palabra o escucho cualquier predicación de cualquier pastor por YouTube y no se congrega, para mí no es cristiano. Es alguien que simpatiza, yo lo tiro más al lado de Simón el Mago, más que al lado del etíope. Porque la necesidad primera es de reunirse. Usted se casa, ¿con qué fin? Con el fin de formar una familia. Si usted trabaja todo el día y no siente la necesidad de reunirse con su familia, con su esposa, quiere decir que ese matrimonio no está bien. Eso no quiere decir que hay momentos, que hay tensiones, que hay momentos baches, hay momentos, días que una vez uno dice esta frase mal ocupada, yo necesito espacio para mí.
Hay momentos que se da para eso, pero no puede ser siempre. No puede ser si llevan 5 años casados, que los 5 años todos los días después de salir de trabajo sea un martirio llegar a la casa. Que en vez de irse directo de aquí a su casa, se empieza a dar la vuelta hacia el centro, Maipú, de ahí baja a Puente Alto, de ahí a Huechuraba, de Huechuraba ya a Chicureo, y de Chicureo llega a su casa. Llegó, pero se dio la media vuelta. En vez de ir desde aquí a su casa. Eso no puede ser. El deseo, si usted se desea un trabajo y decir, pucha, para mí, para mi casa, el deseo de estar con la persona que usted ama, ese deseo de volver a encontrarse, de saber cómo están, de abrazarse, mirarse en los ojos, si hay ese deseo, quiere decir que está bien. Ahora, llevémoslo a la iglesia. Si yo no tengo ese deseo en mi corazón, en mi vida, algo me pasa. No a la iglesia, a mí. Algo me pasa a mí. ¿Por qué no tengo ese deseo? ¿Por qué no tengo la necesidad de que alguien me guíe en mi estudio de la palabra de Dios? Y es una advertencia, mis hermanos. Los estudios bíblicos están por los días martes. Aquí son predicaciones pastorales. Si no está ese deseo de que alguien lo guíe, si no está ese deseo de que alguien lo instruya en el camino del Señor, y ha pasado por su mente seguir el ejemplo de algunos otros que están por ahí que solamente dicen, no, yo en mi casa estoy bien, yo en mi casa leo la palabra de Dios, en mi casa escucho alabanza, en mi casa escucho predicación y estoy bien, yo me siento bien. No, hermano, no está bien. Esas personas que piensan en ese método pueden ser muy piadosos, pueden ser buenos vecinos, aunque lo dudo, pueden ser buenos padres, aunque lo dudo. Pero si no tienen ese deseo, no son cristianos. Así de simple, no son cristianos. Y he hablado con algunas personas y les he dicho, no, yo, no, por situaciones en que han pasado, no me gusta la iglesia, son todos iguales, pero escucha la alabanza. Bueno, te gusta la alabanza, pero tú no eres cristiano. Porque nosotros necesitamos de que alguien nos guíe, de que alguien nos instruya en la palabra, de que alguien nos instruya. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser sabios en nuestra propia opinión, mi hermano. Sí, y así han nacido las grandes herejías, creyéndose de que ellos tienen la razón. Amén. Y aquí se encontraba este hombre, este etíope, con sus inquietudes, leyendo a este siervo sufriente en Isaías. Pasaje capítulo 53 de Isaías. Ahora, el segmento que nosotros vemos es muy corto, sí, ¿cierto? Nosotros podemos ir, pero el etíope no iba con la Biblia en su carruaje, porque él es rico, iba en un carruaje amplio, de Etiopía a Jerusalén eran varios días de camino, entonces imagínense en una carreta ahí saltando con los camellos, no sé si eran camellos o caballos, pero con la carreta en el desierto, no, era un carruaje cómodo, donde podía estar estirado, dormir. Entonces, ¿por qué no se llevó un libro? Antiguamente los rollos eran gigantes. Entonces tenía este segmento que era del profeta Isaías, capítulo 53, que nos habla del siervo sufriente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero sin voz delante de los que lo trasquilan. Así no abrió su boca. En su humillación no se le dio justicia, mas su generación, ¿quién la describirá? Porque su vida es quitada de la tierra. Entonces él tenía su duda genuina. Entonces, ¿de quién habla? ¿Habla de sí mismo o habla de otro? Sí, habla de otro, pero ¿de quién era ese otro? ¿De quién podía estar hablando? ¿De quién estaba mencionando? Y ahí estuvo Felipe para guiar y presentarle a Jesús. Ciertamente los fariseos piadosos, los fariseos piadosos en los libros, capítulos de Isaías podían ver vestigios o profecías del Mesías. Pero de ahí, y ellos reconocen que Isaías habla del Mesías prometido. Pero muchos de ellos se niegan de tomar esa profecía y colgarlo a Jesús. Entonces Felipe tenía que hacer esa conexión. ¿De quién está hablando?
Sí, está hablando de otro. ¿De quién? De Jesús de Nazaret. Y le empezó a hablar. Ahora, el tiempo que estuvieron conversando tuvo que ser largo. Tuvo que ser por muchas horas. Hablándole, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. El etíope era alguien que era inteligente, que era alguien culto, entonces por ende tenía su razonamiento, tenía su duda, y ahí estaba Felipe hablándole. Hasta que llegó el punto, pues nosotros podemos ver aquí el primer credo más antiguo que nosotros podemos ver. El etíope le dijo a Felipe, versículo se me acabó. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a un lugar donde agua, puede ser un oasis en medio del desierto. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El primer credo que nosotros podemos ver de este hombre. Y fue así como Dios permitió que a través de este hombre, que estuvo harto rato indagando, tiempo pasando con este Felipe, pero no nació en ese viaje, mis hermanos. Ahí yo quiero más o menos hincar el diente. No nació en ese viaje esta conversión de este hombre. Ahí fue el sello de lo que este hombre ya venía preparando en su corazón. El pastor Carlos hablaba que en su predicación anterior, que dice, usted me puede preguntar, usted no sabe lo que hay en mi corazón. Y eso es cierto. Yo no puedo saber lo que hay en su corazón. Pero sí puedo identificar qué es lo que hay en su corazón por su conducta. Sí, amén. El pastor A.W. Tozer, si no me equivoco, dijo, yo no necesito conocer la teología completa de una iglesia para saber qué es lo que cree. Me basta solamente escuchar lo que canta. Sabiendo lo que cantan, sabré lo que ellos creen respecto a Dios. Una correcta interpretación o conocimiento de Dios nos acerca a Él. Pero una mala e indeble conocimiento de Dios nos aleja completamente de Él. Entonces ahí estaba este hombre, develando su corazón ante Felipe, viendo que sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y este hombre mandó a parar el carro, descendieron del agua, Felipe lo bautizó por inmersión y luego se levantó y fue transportado. Pero este hombre, vuelve a insistir, no nace en ese momento. No fue cuando en el encuentro con Felipe que este hombre estaba conociendo o estaba alimentando su deseo de conocer a Dios. Venía de antes. Venía de antes porque era un hombre que vivía no en Jerusalén, que vivía no a través de la política o la religión de Dios de Jehová, sino que vivía en otro lugar, en otro reino, pero él iba viajando a Jerusalén a adorar. Entonces, Dios siempre va a proveer, siempre va a suplir el deseo genuino de alguien, cuando su corazón es genuino. Eso va trabajando desde antes. Desde antes. Hoy actualmente se cree en esta espontaneidad del Espíritu Santo que ocurre, sí, yo sé que puede ocurrir. ¿En qué caso? Por ejemplo, estamos aquí reunidos, llega alguien por primera vez, Dios se manifiesta y el corazón de esa persona puede cambiar, sí lo creo. Pero la mayoría, por experiencia, la mayoría de los casos se va trabajando de a poco, luchando. Y Dios siempre va a premiar la disposición y el esfuerzo de aquellos que con fe genuina buscan al Señor. Dios no honra la gran fe o la poca fe. Dios honra la fe genuina en Él. Sea mucha o sea poca. Pero que esa cantidad sea genuina delante de Él. Eso es lo que Dios honra. ¿Cómo lo podemos ver nosotros eso? Los evangelistas nos relatan un hecho cuando Jesús fue al templo y vio a un hombre que echó mucha ofrenda. Y después fue a una viuda que echó solamente 2 blancas. Y Jesús dice, ¿quién echó más? ¿El hombre o esta mujer? ¿Por qué razón? ¿Por qué ella dio más?
Porque dio todo lo que tenía. Genuinamente se lo ofreció a Dios, todo lo que tenía. Y así igualmente, no importa, uno dice, no, que tener gran fe. No, hermano. La fe que usted tiene en estos momentos, genuinamente deposítela y entréguesela a Dios. Y Dios va a honrar y premiar esa fe. Así es. Dios va a honrar y premiar esa constancia. Dios va a honrar y premiar esa fidelidad. Lo que anoche hablábamos en la casa con la hermana Cristina, de ver estos hombres cómo entregaron su vida a Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos hombres y nosotros? Ninguna. Incluso nosotros tenemos más ventaja que ellos. Sí, amén. Tenemos más acceso a la palabra. Tenemos más acceso para pasar tiempo en meditación con el Señor. Tenemos más tiempo para estudiar, escudriñar la palabra. Muchos de esos hombres, por ejemplo, el que escribió el libro Torturado por Cristo, Dietrich Bonhoeffer, o todos de la iglesia perseguida, muchos de ellos no tenían la Biblia. Solamente le llegaban recortes de versículos bíblicos. Es como que si a usted le llegara una vez a la semana un pancito de vida. Y con eso tenían que conformarse. Y tenían que memorizárselo. ¿Por qué? Porque no sabían en cualquier momento puede llegar la policía y les quitan todo. Entonces tenían que memorizárselo. Lo que tenían, pero nosotros no, pues nosotros tenemos todo el acceso. ¿Cuál es la diferencia entre esos hombres y nosotros? La entrega al Señor. Nada más que eso. Ellos también tenían que dormir, ellos también tenían que trabajar, ellos también tenían que alimentarse, ellos también tenían familia, muchos de ellos tenían familia, ellos también tenían sueños, anhelos, ellos también tenían todo que nosotros. Sí, amén. Pero la diferencia es la disposición de la entrega de su corazón, la convicción. Este etíope, cuando se bautizó, y este hombre no iba solo en su peregrinación. Estos hombres de alto rango de cargo iban con, obviamente, chofer, ayudante del chofer, iban con guardaespaldas. Estos guardaespaldas este hombre llevaba sirviente. ¿Para qué? Para que le armara la tienda, para que le sirviera el desayuno, le sirviera el almuerzo, le lavara la ropa. Era hombre que tenían prestigio y que tenían riqueza. Entonces, por lo menos, en este desfile iban 50 personas acompañando al etíope. Por lo menos. Y a frente de todos estos hombres, él hizo esta declaración de fe. Sí, amén. Sin tener miedo a que a lo mejor llegando a su casa, a su palacio, a su reina, los sirvientes le cuenten a su reina que este hombre decidió y entregó su vida por Jehová. Y creyó en Jesús, el carpintero. A lo mejor podía, aquí estoy especulando, no nos dice nada de la escritura, pero a lo mejor él pudo perder su posición, su estatus, su riqueza, sus bienes. Incluso podía perder la vida, como pasó con muchos hombres. Pero él no midió consecuencias frente a esto, algo tan grande. ¿Cómo podemos despreciar una salvación tan grande? Dice el apóstol Pablo. Cuando vemos esta salvación, cuando vemos a este hombre que Jesús contó esta parábola, que hubo un hombre en una granja y encontró una perla de gran precio, no escatimó todo lo que tenía. Él no miró su casa y dijo, pucha, esta casa que yo la he construido con mis manos durante 40 años, ¿cómo la voy a vender? Él vio esta perla de gran precio y todo lo que había trabajado, acumulado, todo lo que había deseado, todo lo que había cosechado en su campo, vendió todo con tal de poder adquirir esa perla de gran precio. Si nosotros, mis hermanos, frente al Evangelio no somos capaces de mirar el Evangelio y menospreciar todo lo que nosotros hemos construido, quiere decir que aún no estamos viendo claramente lo que es el Evangelio. Sí, amén. Quiere decir que aún no, si nosotros frente al Evangelio, frente a la eternidad, frente a la salvación, no despreciamos nuestra propia vida, no quiere decir que no nos peinemos, no nos bañemos, no nos alimentemos bien, no. Que al momento de los que si a mí me dicen, ¿tu vida o el Evangelio? Papito, aquí te doy mi vida. Si nosotros no tenemos claro eso, mis hermanos, quiere decir que aún no entendemos lo que es el Evangelio. Es como que nosotros
le dijéramos a un ciego, le pasemos en sus manos un lingote de oro. Él va a sentir el peso, pero no va a ver el oro brillar como nosotros sí lo veríamos. No sé si me entienden. Sí, amén. Si usted tiene una gargantilla, un collar de oro con perlas de Swarovski o no sé, y se la pasa a un ciego, el ciego la va a tomar, la va a ver y parece un metal. Va a ver algunas piedras, pero no va a ver el valor, la belleza que tiene ese collar. Sí, amén. El ciego lo que va a hacer, como no tiene el sentido del valor que tiene, lo va a tirar. Y ahí usted espantada, pero ¿cómo tiró ese collar de perlas preciosas y de oro? ¿Cómo es tonto? No, es que él nos ve el valor. Así igualmente nosotros, mis hermanos. Si aún no entendemos la claridad, mis hermanos, pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor que Él nos mande a alguien o nos instruya en esa necesidad de nos guíe para valorar este evangelio, mis hermanos. Amén. Felipe le habló y él dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué me impide? Porque si yo creo, vuelvo a decir, como va a estar grabado esto, no es algo bíblico, estoy especulando. Porque yo creo que si Felipe le hubiese dicho, mira, el etíope le hubiese dicho, ¿qué me impide? Sí, te impide algo. ¿Qué cosa? No sé, tenés que ir caminando de rodillas de aquí a Jerusalén. El etíope lo hubiese hecho. Lo hubiese hecho, pero como nada le impedía, él se bautizó al tiro. Entregó su vida porque, volvemos a decir, el bautismo no es para salvación, no es para perdón de pecado, sino que es simplemente la confirmación de lo que Dios ya ha hecho adentro y nosotros lo externalizamos. Amén. Así como Dios proveyó a este hombre, a este eunuco, a este sujeto, le proveyó a alguien para que lo guiara en su conversión hacia el Evangelio, así también Dios lo va a hacer con nosotros. Amén. Gracias. Que Él va a poner personas al lado de nosotros para que nos guíe, para ir profundizando más en el camino, para ir conociendo más a este Dios y conocerlo personalmente. Amén. Pero si nosotros no lo hacemos o no lo pedimos, si no hay un no espere que va a llegar mágicamente algo así. Vuelvo a repetir, Dios honra la fe, no la mucha, no la poca, sino la fe genuina en Él. Amén. Y Dios eso va a premiar y eso va a honrar. Quiera Dios que siempre nos ayude, mis hermanos, a poder cada día poder seguir cumpliendo su plan en medio de nosotros, de poder cumplir el propósito de Dios, mis hermanos. Amén. Vuelvo a repetir, y con esto ya termino, mis hermanos. Jesús le dijo que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, ¿cierto? Amén. ¿Era el plan de Dios de que esa propagación del Evangelio haya sido a través de una persecución? No lo sé, no lo puedo confirmar ni lo puedo negar. De que ocurrió así, ocurrió así. Dios va a cumplir su propósito que Él tiene, no en nosotros. No el propósito que nosotros tenemos para nosotros mismos o lo que nosotros queremos, sino que su propósito Él lo va a cumplir. Como dijo un futbolista, puede ser conmigo o sinmigo. Pero Él lo va a cumplir igual. Él dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Qué triste, hermano. Qué triste sería yo estando acá y ver una piedra que cumple el propósito que Dios tenía para mí. Sí, amén. Eso es triste, mis hermanos. Pero sí debemos confiar, mis hermanos, que Dios sí o sí va a cumplir su propósito en esta vida. Sí, amén. Y en eso podemos descansar. Y en eso podemos confiar que si Dios me ocupa, no es porque yo sea mejor o tenga capacidades, sino que Dios quiso a mí ocuparme y Él me va a capacitar y me va a dar la provisión necesaria para llevar este evangelio. Sí, amén. Amén. Te invito a que nos pongamos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Dios amado, venimos ante tu presencia
para agradecerte primeramente tu misericordia hacia nosotros, Padre Celestial. Pero, mi Dios amado, queremos que tu Santo Espíritu sea develando nuestro corazón, mi Dios amado, y escudriñando hasta lo más íntimo de nuestro ser, Padre Celestial. Ayúdanos, mi Dios amado, a seguir cada día, Padre Celestial, conociéndote a ti, disponiéndonos en ti, mi Dios amado. Padre Celestial, que la palabra aquí leída, mi Dios amado, que la vida de este hombre, de este etíope, mi Dios amado, sea ejemplo para nosotros, mi Señor. Sea ejemplo de genuina búsqueda, de sinceridad y de entrega hacia ti, mi Dios amado, por amor y misericordia. Padre Celestial, te damos las gracias por la vida de Felipe, mi Dios amado, un joven Padre Celestial que estaba dispuesto